Bienvenidos a Conecta, el podcast donde exploramos tu historia familiar y descubrimos cómo el pasado de tus ancestros influye en tu presente y tu futuro. Sumérgete con nosotros en un viaje de sanación. Cada historia tiene un lugar y juntos descubriremos los lazos que nos hacen quienes somos. Bienvenidos y bienvenidas a Conecta. Hoy tenemos un tema súper interesante. Estoy segura que ustedes, muchos de ustedes, tienen en sus familias migrantes. Hoy vamos a hablar de la migración y cómo eso es tan importante que se relaciona directamente con la psicogenealogía. Se relaciona necesariamente con nuestras historias familiares, con todo eso que podemos tejer también hacia atrás. Así que bienvenidos y bienvenidas a esta conversación. Soy Catalina Isabel Ortiz Rodríguez, comunicadora social, periodista, neuropsicóloga y una enamorada de tejer historias, de reconocer de dónde viene todo eso que podemos trabajar. Y hoy, con este tema específico de la migración, imagínense de dónde podemos tejer. La mayoría de nuestros países en Latinoamérica tienen una cantidad de migraciones. Imagínense lo que puede pasar en Europa, lo que puede pasar en Estados Unidos. Hay migrantes que salen y entran todo el tiempo. Pues nuestra invitada de hoy nos va a conversar sobre eso. Recuerden que Conecta es una plataforma educativa. Tenemos siempre talleres, tenemos actividades, súper bienvenidos a participar. Les voy a dejar aquí nuestras redes sociales para que nos sigan. Y recuerden que es súper importante que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda muchísimo a continuar generando estos contenidos. Y como les conté, hoy vamos a hablar sobre la migración. Y tenemos una invitada que van a ver que tiene un acento lindo, bello, 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 esos acentos de los que uno se enamora, ya que iba a aparecer en cámara. Y quiere presentarles Lien Guevara García. Lien, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación y por toda esa introducción tan interesante que yo misma me quiero escuchar. Sí, claro, cierto. Imagínate el tema de Sí. migración. Ya oyeron su acento, ya oyeron su nombre. Miren que aquí ella es la adecuada para migración, para hablar todos los temas de migración. Pero entonces, ¿quién es ella? Bueno, pues ella es psicóloga especialista en psicología educativa, tiene su enfoque terapéutico en psicogenealogía, aquí amamos a los psicogenealogistas, y la psicología holística e integrativa. Imagínense que ella lleva viviendo aquí 12 años y ya sintieron ese acento, es venezolano. Entonces, para que arranquemos, contémosles un poquito a los oyentes de dónde viene tu nombre, porque uno dice, ese nombre así como tan casual y tan latino como que no nos suena. Contémosles un poquito para que arranquemos el contexto a los oyentes. Bueno, como te decía, mi historia y mi vida toda va basada siempre en algo relacionado con una migración de un antepasado. Evidentemente, cuando uno no entiende estos temas, uno cree que son decisiones propias y luego se da cuenta que son todo el tiempo pulsiones ahí que te están mandando para hacer. Entonces, pues cuando tomo conciencia que soy como adolescente, me empiezan a gustar. eh, Le pregunté a mi mamá por qué me pusieron ese nombre tan complicado si en el colegio, en bachillerato, era tan difícil, ¿no? Con ese nombre. Y mi mamá me dice, no, es que ese nombre te lo puso un tío que estaba leyendo un libro y le gustó mucho ese nombre, lo que significaba y te lo puso. Bueno, chévere, supuestamente significaba flor de loto, no sé qué. Pues yo sí no tenía más ninguna referencia, pero me encantaban las cosas chinas. Pero me encantaban. No japonesas, no coreanas, chinas, me encantaban. Y mi mamá siempre, bueno, como por complacer, hasta me hizo unas sábanas con letras chinas, ¿no? O sea, a mí me gustaban mucho esas cosas. Pues bueno, sigo con mi vida, llegó una situación en mi país complicada, yo decido emigrar y de una vez decido, bueno, me voy con mi hermano, que también es migrante, que vive en Argentina. Pero en esa época se dio la oportunidad para Colombia, yo no conocía Bogotá, pero yo dije sí. Vámonos, listo. Después cuando llego aquí, pues mi abuela me decía, mijita, ¿y por qué Colombia? Y yo, abuela, esto es muy lindo, aquí estoy súper bien. Ay, mijita, es que usted sabe que mi papá era colombiano. Y yo, bueno, abuela, ok, ok, ya sabemos esto. Cuando empiezo a la universidad, que me doy cuenta de pues, que todo lo que significa la familia, cuando entro a esto de psicogenealogía, que me doy cuenta realmente de las repercusiones que tienen esas pulsiones que nosotros tenemos en la familia, empiezo a investigar y yo una de las razones por las que me vine al país fue porque tuve un problema de índole político con el Estado, entonces decidí, pues desde mi punto de vista, no sé, una estadística y venirme.
Cuando hablo con mi abuela para saber con más información, pero mi abuela realmente es bastante abierta, bastante agradable de preguntar cosas, me dice que lo mismo le pasó a su abuelo. Su abuelo tuvo que irse de Colombia a Venezuela por una persecución política. Entonces ahí vienen un montón de cosas que van pasando, seguimos investigando, yo le mando pregúntele a su tía, que pregúntele a su prima, porque mi abuela, ella es de una familia muy grande, nosotros somos muy reducidos. Resulta que ella me cuenta que el abuelo de su abuelo era chino. Y cuando tú ves a mi abuela, el fenotipo de mi abuela es muy asiático. De hecho, uno va con ella a un restaurante chino y le hablan en chino, en mandarín. Y mi abuela, no, no, yo no hablo, yo soy venezolana. Pero su fenotipo es muy, muy indígena. Indígena, no, perdóname, asiático, ¿no? Que es un poco moreno, no, no son blancos, blancos, achinada, pelo liso negro muy largo, la carita redonda, es muy asiática ella. Cuando yo empiezo a indagar esas fechas, ¿no? Porque sabes que en psicogenealogía pues hace una investigación previa, las fechas coinciden en una época donde se vinieron muchos chinos de Panamá a Colombia para poder terminar un tranvía. Y en esa época también está el nacimiento del apellido en esa zona donde es mi abuela, del apellido de ella. Entonces es como un apellido que ellos adoptaron para identificarse y pues de ahí el apellido de ella es Caballero y de esa zona, pues lo que hay unos libros que referencian algunas cosas. Ellos les parecía la palabra caballero muy bonita, ¿no? Pues de un hombre importante, un hombre responsable y tal. Y entonces todos ellos decidieron cambiarse el nombre chino a uno latino y ponerse apellido caballero, porque era lo que a ellos les parecía. Entonces, ahí, pues todo concuerda. Pues más adelante, cuando sigo con mi vida, me consigo una pareja, como te estaba comentando, también una pareja muy complicada genealógicamente que es peruana, su mamá es chilena y su papá es peruano, pero de descendencia china. Entonces, cuando nosotros nos casamos, yo decidí no ponerme mi apellido de casada porque sería indecible. O sea, Mayor confusión. Ay, no. no. Entonces, yo para dejar confusiones, nos casamos muy rico, pero yo me quedo con mi apellido que ya sé pronunciar bien. Ya no pasa nada. Entonces, fíjate cómo todo lo que te estoy contando es un montón de cosas que se te vienen encima y no estás consciente de dónde sale porque evidentemente pues físicamente yo no tengo nada que ver con Asia, mi nombre es lo único, tal vez unos gustos, mi pareja también tampoco tiene, su fenotipo tampoco es asiático, no, pues no tanto, entonces impactante, ¿no? Como de pronto detrás de caras que vemos en cualquier parte, detrás hay un montón de cosas y por el contrario también cuando vemos una persona muy latina, pero tal vez le vemos un rasgo un poco no tan aquí latino, pues sí, por ahí detrás hay algo viene de una migración. Poderosísimo. Y miren a los oyentes de Conecta. Venezolana, con herencias chinas, pues como con sus ancestros chinos, pero además se casa con un hombre que también tiene ancestros chinos, su hijo además es colombiano, que ese pedacito no nos lo contaste, o sea, Sí. mejor dicho, ella, pilas pues, es una terapeuta que lo que hace es trabajar con migrantes, por eso la invitamos a Conecta también para que nos contara un poquito, porque esto tiene mucho sentido cuando tú eres migrante y además tus consultantes todo el tiempo que te llegan son migrantes. Me estaba contando ahora antes del programa, de grabar el programa, que uno de sus principales clientes son migrantes en los Estados Unidos, así que si nos están oyendo, súper chévere también para que acudan a ella. Ahora sí arranquemos entonces con una de las Sí. principales preguntas. Esta era muy importante para poder que te ubicaran. Una de las cosas que cuando hablamos tú me decías es que es clave pensarse en el proyecto sentido. Pero además, cuando uno migra, ese proyecto sentido, uno como que se lo tiene que preguntar como varias veces y revisar y analizar. Entonces, contémosles a los oyentes qué es esto del proyecto sentido y la relación con el tema de la migración. Vale, el proyecto sentido es todo eso que te imprime tu mamá en el embarazo, todo lo que influye sobre ella, todos los planes que tiene, todas las creencias o todas las situaciones que está pasando en su entorno. También puede ser no exactamente que ella lo esté pasando, sino que esté pasando algo a su alrededor y ella le está impactando, ¿no? Entonces, igual que el nombre que tú le das a tu hijo un sentido de ese nombre, también todo lo que vives hace que le imprimas un sentido.
Entonces, pues en el embarazo tal vez tú piensas, ay, es que me hubiera gustado pasar mi embarazo en otro país, me hubiera gustado estar con mi familia que está en otra parte, ay, mira qué chévere, vi en televisión que las personas en tal lugar tienen un parto de cierto tipo. Entonces, todas estas creencias de la madre o todas estas expectativas se transmiten a ese bebé y cuando nace entonces va la persona ya con un programa, ¿no? Impreso. No todos los programas son buenos ni malos, son solamente programas que pasan, pues ya es decisión de uno adaptar este programa a lo que uno quiere. Y pues ya lo veremos más adelante, pero por eso están las cosas que, por eso es que uno escoge parejas de cierto tipo, escoge actividades para ser profesionalmente de cierto tipo, o tiene algunas preferencias un poco específicas que normalmente no son naturales, sino que conscientemente uno tiene como la preferencia determinada para eso. Por eso es tan importante el proyecto sentido en los asuntos migratorios y sobre todo cuando la mamá ya es migrante, ya ese nene ya tiene impreso algo tácito en el proceso migratorio. Claro, o sea que es muy posible que, por ejemplo, tú ya desde tu proyecto sentido tuvieras como esa instrucción de migrar, de no quedarte, no solamente pues por la situación venezolana y lo que nos contabas ahorita del tema político, pero tenías algo ya como escrito de la necesidad de migrar. Muy interesante eso, De ¿cierto? acuerdo, y creo que no he mencionado que mi abuelo era español, por parte, el que se casó de parte materna, mi mamá es española, y mi abuela se crió aquí en la frontera con Colombia. Entonces ya hay impreso algo donde pues mi mamá tiene una cultura también mixta de cosas que pues estaba en Venezuela, pero había mucha influencia de otro tipo de cultura. Y eso puede sumar una cosa, y es que pueden ustedes tener una capacidad adaptativa gigante, porque finalmente hay que llegar a un lugar y adaptarse. Así que gran reto. Por eso yo digo que siempre a los migrantes los honro mucho, del color, del sabor, del lugar de donde sea, pues porque las condiciones son muy particulares. Y hay gente que no ha hecho sino migrar y migrar y migrar, y eso pues De tiene acuerdo. todo un montón de consecuencias. Bueno, vamos a hablarles ahora, queridos oyentes, de algo. En algunos programas anteriores lo hemos hablado de las categorías genealógicas. Estas, para profundizar, yo les voy a dejar aquí abajito, dentro de la descripción, les voy a poner la información de estas especificaciones concretas de lo que son cada una de estas categorías. Y aquí vamos a hablar de dos en específico, porque tienen una relación directa con la migración. Entonces, la idea es que nuestra invitada nos va a contar como detalles un poco para entender esta relación que existe entre la migración y estas categorías. Entonces, arranquemos con lealtades visibles e invisibles. ¿Cómo se Listo. relaciona esto con la migración? Bueno, pues así como seguimos con el ejemplo de mi nombre, lo podemos ver también en los nombres, ¿no? Porque vemos a personas que cuando tienen a su hijo deciden por un nombre un poco complicado. Yo sé que los venezolanos tenemos fama de poner nombres un poco complicados, pero encima que nos encanta hacer mix de los nombres, que ya ustedes saben que eso tiene un significado ahí complicado. Tal vez un nombre un poco extranjero, un poco que no es de aquí. Entonces, he tenido, por cierto, esto es muy recurrente, pues un paciente que me dice es que le puse a mi hija, por ejemplo, Vita. Pues, qué lindo ese nombre italiano, qué chévere, ¿y dónde está? No sé qué. Bueno, empecemos el proceso terapéutico y la siguiente consulta me dice, ¿sabes qué? Estoy hablando con mi mamá y me dijo que mi bisabuelo era italiano. Entonces ahí estaba la pulsión de integrar a su hija en ese núcleo, ¿no? O volver a traer eso que tanto nos interesa a la familia. Está esa necesidad como de volver a ser. Y no sabemos por qué nos pusimos ese nombre, por qué nos gusta, por qué queremos, por qué hacerlo. También puede existir el caso de personas que les interese mucho el apellido. Y esto lo vemos mucho en política. No sé si te has fijado que hay unos políticos que dicen los del apellido, ¿no? Haciendo como referencia que hay ciertos apellidos que son considerados como de mejor estrato social. Entonces también ahí hay como esa forma de buscar o de creer o de tener la sensación que si llevas un apellido un poco extranjero, entonces eres de mejor clase social. Y por el contrario, si tienes un apellido un poco, que tampoco son comunes, por cierto, un poco más a lo indígena, más a lo autóctono, entonces hay como también algo que llama la atención, que es interesante, pero anda en otra categoría.
Entonces ahí vemos cómo uno haciendo lealtades inconscientes puede traer ese nombre de ese antepasado y también algo muy importante es cuando le pones nombres a tus hijos de lugares. Entonces por eso hay personas, por cierto, que mi hijo tiene un nombre que es especial porque significa algo en chino, pero también es el nombre de un lugar aquí en Latinoamérica. Entonces es la unión perfecta. Pero hay, pues sabrán que hay gente que se llama París, ¿no? Eso que es nombre popular. Hay gente que se llama Luisiana con esa intención. Entonces esos nombres ahí ya te hacen pensar por qué mi mamá decidió ese nombre y hay que preguntar, hay que indagar, ¿no? ¿De dónde viene eso? O sea, que lo interesante es, listo, se le puso el nombre de manera leal, seguramente de manera invisible, o sea, es una lealtad que uno dice, pero ¿de dónde? Lo importante es hacerse la pregunta, ve, ¿y por qué habrá venido ese nombre? De acuerdo. Que no es del aire, pues. Ahora, hay un efecto que acá se los voy a poner en la descripción, no vamos a ponernos acá a Mm, explicar específicamente, pero para que lo conozcan y veamos qué relación tiene el efecto Zeigarnik, qué relación tiene el efecto Zeigarnik con la migración. Este es chévere, pilas oyentes que este es interesante. Bueno, pero vamos a unir este con otro, ¿no? Para que sirva el mismo ejemplo con la neurosis de clase también. Entonces, pues supongamos que nosotros sabemos que nuestro abuelo era de cierta profesión y él tenía ese sueño de en esa época estudiar tal profesión y él tenía su afición a ser de cierto tipo. Pues nosotros no nacemos y empezamos a dirigir nuestra vida, a realizar también ese sueño de ese plan, pero más grande, ¿no? Entonces, pues para dar un ejemplo, supongamos que nuestro abuelo quería ser periodista, pero en esa época no podía porque no tenía los recursos, porque había pocas universidades y porque había una situación política que podía ser complicada. Entonces nosotros nacemos queriendo ser periodistas muy efusivamente, nos gusta, nos encanta, vamos allá, vamos a hacerlo, constantemente lo hacemos, pero además de querer cerrar ese ciclo, ¿no? Porque el efecto Zeigarnik es un ciclo abierto que queda pendiente, que por dónde es que se cierra esto. Nosotros crecemos con esa querer cerrar ese ciclo, pero por otro lado nuestro círculo también tiene que ser de ese tipo de profesionales. Puede ser un ejemplo con la profesión, pero también lo aplicamos a la migración. Es probable que tal vez un antepasado de nosotros resulta que hizo migración interna, porque también quiero decir que no solamente es internacional, también es nacional. Pasa mucho aquí con el tema de los desplazados, ¿no? Que eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, nuestra familiar quiso ser en ese pueblo, en ese lugar, quiso estudiar y no pudo, y nosotros entonces, por consiguiente, queremos pertenecer a ese grupo, nuestro círculo es de ese tipo de amigos, nuestras ambiciones van a ese lugar determinado, entonces, en consecuencia, queremos hacer lo que no hizo nuestro antepasado, terminarlo, pero también creemos que ese es el único camino. Y seguimos involucrándonos constantemente en cosas que tengan que ver con lo que nosotros creemos o con lo que nuestro abuelo en esa época, que recordemos que en esa época había otros valores, otra cultura, otro momento, y ellos creían que otro tipo de cosas eran adecuadas, pero nosotros no nos modernizamos, ese pensamiento no se moderniza. Entonces seguimos nosotros siendo pues la persona con el grado en la mejor universidad, pero seguimos con el pensamiento no moderno que tenemos que estar con el grupo, cierto grupo de personas o tenemos que alcanzar cierta meta. Entonces por eso hay personas que si no llegan a su meta, le da depresión, les da ansiedad, no son felices, no son productivos, no son fructíferos porque están todo el tiempo amarrados a algo que le quisieron dar o que le transmitieron por el sistema que estábamos hablando ahorita en el embarazo de la madre. Claro que quedó ahí como pendiente. Wow. Miren qué interesante porque lo que nos está diciendo hoy, Lien, es que no solamente hay migración entre países, también hay migración interna, que eso también se vuelve súper importante, pero además estamos también hablando de desplazados, es que esa es una forma de migrar. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Colombia, los desplazados normalmente han sido por violencia, pero no solo por violencia. En algún momento también lo conversamos con nuestra invitada de hoy, que decíamos cuando las personas van a hacer una vía, por ejemplo, una entidad pública va a hacer una vía, esas personas las mueven de ese lugar porque pues por ahí tienen que tumbar las casas. Eso también es una migración. Pregunta. Si en mi familia tengo como migrantes o desplazados, o ni siquiera sé, porque también a veces ni siquiera sé si hubo o no hubo, ¿cómo puedo estar atenta como a estas señales? Aquí hablamos de dos categorías, seguramente podríamos hablar horas de las otras categorías, pero ¿cómo puedo estar como pendiente
de esas, o cómo es puedo estar alerta? Bueno, afortunadamente estamos en una época donde hay como más apertura, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas saben por lo general si sus abuelos vienen de un pueblo, vienen de otra parte, cómo se vinieron o cómo. Sin embargo, es súper importante la historia y lo que relata la persona, ya que pasa algo muy interesante y es que uno puede darse cuenta en el discurso de la abuela, siempre, esa necesidad de mi pueblo, es que antes era mejor, es que a mí me gustaba tal, es que esto se parece a no sé qué, ¿no? Ahí hay una señal. Pero en contraposición, también existe otra señal y es cuando no quieren hablar nada. Esto pasa normalmente con los migrantes extranjeros, porque hay una sensación, acuérdate que estamos hablando ahorita de, pues nosotros creemos que cuando hablamos del abuelo o del bisabuelo hablamos de un montón de tiempo. O sea, creemos que estamos hablando de hace 1000 años y resulta que estamos hablando hace 60 años o hace 70. Realmente es bastante aquí mismo, ¿no? Se puede ver la historia o aún puedes ir a museos y ver cosas como lo que pasa en el Holocausto. Creemos que el Holocausto pasó hace pues millones de siglos y está aquí, a la vuelta de la esquina, ese terrible hecho. Entonces, también podemos ver cuando los abuelos prefieren no decir nada. Se quedan callados porque tienen miedo de decir lo que dicen o lo que vivieron o a dónde van o cuáles son esas represalias. También podemos darnos cuenta ahorita, tal vez un muchacho muy joven diga, ¿por qué mi abuelo, si era portugués, qué venía a hacer aquí en Latinoamérica? Si ahora que yo estoy aquí, yo quiero irme a Portugal, ¿no? Pasa mucho. Y por eso es tan importante la historia. Porque ahí vamos y vemos, pero es que en esa época en Portugal estaba pasando tal hambruna, tal asunto, y pues Latinoamérica era una panacea en ese momento. También recordemos que así como la vida, la historia, la política, todo lo es cíclico. Entonces, pues en este momento ahorita está mejor. Eh, Esos países europeos, bueno, mejor es decir algo, pero cada quien en lo suyo. Y entonces estos chicos tienen esa neurosis de clase, que es que yo soy de mejor familia porque mi apellido es tal, entonces yo me quiero ir a Portugal. Y cuando llegan a Portugal, resulta que son rechazados porque el acento no es natural, no es autóctono, resulta que su segundo apellido es un poquito no tan portugués, entonces es que tú vienes de unos padres que traicionaron y no lucharon aquí, entonces no merecen estar aquí. De todo eso está lleno la migración. No es solamente migré y llegué a Estados Unidos y me siento súper bien, resulta que hay personas que se devuelven. Y uno dice, pero ¿por qué por qué no te gustó Estados Unidos si aquí todo el mundo se quería Estados Unidos? Bueno, pues resulta que esa persona no tenía afinidad o no tenía la probabilidad porque era de hace 5 generaciones de bogotanos. Entonces no se sentía cómodo. Y por otro lado, aquí nacen unos niños que tienen 18 años y tú lo sientes como que son demasiado modernos, como que no pegan en el pueblo, ¿no? Como que no son de ahí. Y a los 18 años se van a vivir a Eslovenia y son felices. Y uno no lo entiende porque en Eslovenia no hay arepa, no hay, no hay panela, no hay nada de eso que uno no se imagina pararse sin eso. Y esa gente es feliz, felicísima. Y por cierto, no vuelven más nunca. Y los hijos de ellos resulta que terminan aquí comprándose una casita en Barranquilla, siendo los más felices del mundo porque les encanta tierra caliente. Pues mira cómo también la migración, ¿no? Vuelve, ¿no? Impresionante, es estar atentos como a las distintas señales que podemos tener, tanto de los ancestros, pues de nuestros abuelos, abuelas, en fin, y nosotros mismos, de esas cosas que hemos hecho. Y una cosa que tú estabas diciendo que es súper importante, que nuestras profesoras de psicogenealogía son muy insistentes, y es el contexto. Claro, no es lo mismo migrar ahora que cuando se migró en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, las condiciones eran otras, las situaciones eran otras. No es lo mismo migrar en Latinoamérica a migrar en Europa. Imagínense en el conflicto que hay en este momento en Europa, con, pues en Ucrania y en varios lugares en que es completamente diferente. Mejor dicho, gran tarea. Miren qué bueno que podamos hacer una investigación en nuestros árboles genealógicos sobre quién ha migrado y a dónde ha migrado. Y además recuerden que las migraciones internas también son importantes. Yo, por ejemplo, viví muchos años en Bogotá y ahora estoy de nuevo en la ciudad de Medellín y eso pues tiene unos componentes también como distintos. Vamos a ir cerrando con la última pregunta. Esta conversación ha estado demasiado buena.
Y es como, ¿qué recomendaciones finales les podemos hacer a las personas que finalmente pues han tenido que emigrar, han tenido que literal perder su territorio, no solo porque han sido desplazados, sino por otras miles de circunstancias? ¿Qué les podemos proponer? ¿Cómo resignificamos este cambio? Bueno, voy a empezar con algo que creo que me voy a tatuar aquí, creo que voy a hacer un cartel, creo que lo repito constantemente, es mi mantra, es algo muy importante para mi consulta, y es que las personas entiendan que entender no es perdonar ni justificar. Entender es entender solamente. Nosotros hablamos de migración, pero a mí me da la sensación, creo yo, por el entorno en el que estoy, que migrar a veces se ve como algo fantástico, ¿no? Pero también la migración trae unas cosas un poco complejas que hay que ser tomadas en cuenta. Entonces, cuando yo hablo de migración, quiero hablar de todo lo que abarca el hecho de migrar. Entonces, entender las cosas que pasan y aferrarse un poco también a la historia, esto que estamos hablando, es súper importante para nosotros poder llegar como a un consenso de qué es a lo que a nosotros nos funciona, qué es lo que nosotros queremos, ¿no? Y también entender que, como dije anteriormente, todo es cíclico, así como la vida de nosotros, también las sociedades, las economías y todo aquello. Y hay migraciones que solamente son parte de un pago que se hace. Entonces, por ejemplo, pues entender esto de la psicogenealogía y de la migración, cuando yo digo que la importancia de la migración, no me refiero a que solamente las personas que venimos de migrantes somos las que vamos a tener éxito migrando o somos las que vamos a migrar. Pues no, no es cierto. Lo que quiero decir es que ahí hay unas implicaciones que hay que estar consciente de lo que se está haciendo y que la probabilidad de éxito sí es un poco más alta por lo que dices tú totalmente, la capacidad de adaptación. Porque en nuestras casas ya tenemos cierta sensación de adaptación, probablemente de pequeños ya habrán tenido esa invitación a viajar a ver a los abuelos a otro país o que los abuelos me visitan de otro país. Hay como una familiaridad más cercana, por tanto, hay una mínimamente ahí, sí, una probabilidad más alta, pero no quiere decir que los que no tengan, finalmente también todos venimos de migración, porque pues no hablemos del Chocó, por favor, o sea. El Chocó de Cartagena tiene una migración excelente, una historia riquísima, exquisita, fantástica. Todos somos migrantes realmente en un sentido. Entonces, cuando nosotros entendemos todo esto, ya nos sale más natural el proceso adaptativo, ¿no? Para poder entender sin justificar y entender, por ejemplo, por qué hay tantos mexicanos en Estados Unidos. Pues cuando revisas la historia ya te das cuenta como que pero es que tal vez como que hay ahí una devolución, ¿no? De un territorio bajo, pues no sociopolíticamente, sino como sociocultural, ahí como una devolución del territorio. Entonces uno empieza a analizar algunas cosas, o por ejemplo esto que está súper, súper de moda, que por cierto, cuando tú dices que tengo muchos pacientes colombianos en Estados Unidos, es porque son nómadas digitales, muchos. Entonces, este tema de nómadas digitales, uno se explica que el hijo resulta que estudió estudios internacionales, ingeniería de sistemas, perdóname mi limitación en las carreras que puedo nombrar, pero hay muchísimas cosas que ahora, call center, muchísimas cosas que ahora se hacen en una computadora, pues internet llega a todos lados, tiene un alcance genial. Entonces resulta que esta persona que viene de una generación que luchó muy fuerte para venirse de un pueblo del norte de Santander a Bogotá, que aquí tiene su casa, aquí hizo todo, aquí le gusta, resulta que el nieto, que es ingeniero en sistema, tiene un trabajo remoto y se va otra vez a ese pueblo feliz de la vida, trabaja en la mesa de la casa, al final de la tarde va y sale a la esquina, vuelve en la mañana tranquilo y trabaja. Entonces, este mundo de nómadas digitales nada más es el resultado de otro tipo de migraciones y de devolución. Y ahí es donde te preguntas, muchas personas eh, vamos tal vez a lugares un poco remotos o insólitos y vemos ahí a un finlandés o a un japonés trabajando de ahí, enamorado de ese lugar, teniendo una finquita ecológica o unas cosas que uno no se entiende, ¿no? Porque pues para nosotros el latino migrar a esos países probablemente sea una medida de éxito. Y vemos a esta gente y le preguntamos por qué. Y resulta que ellos son familias de migrantes, familias de personas que sufrieron mucho en la guerra, unas historias pues increíbles, y por ahí también vemos
que Latinoamérica realmente en otras épocas fue muy movida, no nos damos el crédito. Entonces para acá llegaron muchísimas personas, hicieron familia, resulta que estaban de paso, se fueron, también ahí metemos un poquito, ¿no? Que los hombres podían hacer medio lo que le daba la gana un poquito. Y entonces resulta que estos muchachos de repente son de unos orígenes súper extravagantes, ¿no? Para el latinoamericano. Y deciden que no, yo me encanta aquí, pero me quiero ir a probar finalmente a donde era mi papá. Y terminan en Corea y terminan en Rusia, terminan en unos destinos súper interesantes. Viven su experiencia, reconectan con su árbol, porque lo primero que llegan es hablar con la familia, con la abuela, cómo era el papá, que le cuenten más todo aquello. Y cuando sacian esa sed por conocer su origen, ya se devuelven a su casita y están tranquilos. Entonces queda como esa gran aventura, esa pulsión de ese niño que siempre le había gustado tal lugar y es porque finalmente necesitaba ir a reconectar con la madre nodriza ahí y volver ya otra vez a su espacio y es la persona que más ama su país. O sea, es la persona más latina, más aquí, más arraigada y todo porque ya sanó eso que tenía pendiente y ya finalmente entiende que la vida es la vida en cualquier país. Y una pregunta, eso, por ejemplo, que nos estás contando, quienes lo hacen de manera natural, entre comillas natural, o sea, lo hacen desde una lealtad invisible o lo hacen, por ejemplo, con tu acompañamiento, que has descubierto ahí en consulta. De todo, porque existen casos donde realmente son medianamente conscientes que algo está pasando o medianamente consciente de algo que yo soy muy, muy a favor en consulta es del chisme en la familia. El chisme en la familia es súper importante, es delicioso, trae ahí atrás. Entonces, siempre me llega el consultante diciéndome, es que ¿sabes qué? Hay un chisme que dice que mi tío fue a no sé a qué lugar. No sé si saben, es que el tema de la guerra parece muy ajeno a nosotros porque estamos más preocupados por la cercana, pero en muchas guerras han ido muchos grupos de varios países de Latinoamérica a ayudar, pues no sé cómo describir eso, a a otros países. Entonces siempre está el chisme como que, es que ¿sabes qué? A mí me dijeron que mi abuelo fue a la guerra de Vietnam. Y que por ahí pasa algo, no sé qué. Y cuando ves a los... y yo estoy enamorada de mi prima suponte, unas cosas. Entonces resulta que hemos estado investigando y tal, y a mí me contrató una empresa en Filipinas. Hay cosas increíbles. Entonces mi prima y yo nos vamos a ir a Filipinas y ella va a ir a Vietnam, porque descubrió tal cosa. O sea, el chisme es un movilizador de un montón de cosas que hace que uno desarrolle. Y yo sé que es muy raro que yo esté hablando de primos. Y yo sé que es muy raro que yo esté hablando de Vietnam, pero créeme que eso pasa. O sea, y te podría dar ahorita una lista de estos muchachos que son influencer y tal, que a raíz de la migración han tenido que hablar de ese tema, porque, como les decía antes, aquí en Latinoamérica pues es algo exótico, pero en esos países hay un poco ahí como medio rechazo, ¿no? Pues son un poquito cerrados. Entonces a nosotros nos parece pues encantador y a ellos les parece un poquito duro, pero las personas quieren ir a saber eso. Todo, y lo que te digo de los nombres, súper, o sea, esto de los nombres es una cosa increíble. A mí me ha mostrado a partir de nacimiento donde las personas se llaman, ese de Vita es muy, el tema con los italianos es bastante interesante, que me muestran la partida de nacimiento de la abuela y resulta que el apellido materno es italiano, el apellido. Entonces empiezan a conseguir pruebas de cómo le gusta. Respecto a la migración venezolana también pasa muchísimo que las personas, sobre todo en la frontera, investigan a ver cómo pueden sacar la nacionalidad, ¿no? Para poder adaptarse mejor aquí. Y terminan encontrando un montón de cosas. Terminan encontrando la abuela, que la abuela no era la abuela, que la abuela era de aquí y de allá, que es que la abuela no sacó el apellido, pero entonces ahora ella se lo va a sacar y obligan a la abuela a reconectarse con su familia para ellos poder sacar la nacionalidad a partir de ahí. Entonces el tema de la psicogenealogía ha suscitado de una forma muy, muy fuerte en la migración por la desesperación. Evidentemente los momentos de crisis siempre son los que hacen que uno destape cosas. Pero esto de poder buscar una salida legal ha hecho que se hayan tenido que destapar un montón de cosas por otro lado.
No, 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 yo no sé ustedes oyentes, pero yo me quedaría aquí horas hablando de los 800 ejemplos que hay, porque sí, sí se vuelve muy interesante poder Sí. entender mucho más desde la psicogenealogía el fenómeno de la migración. Brutal. Gracias, gracias por esta conversación. No, a ti por la invitación, muy agradecida. Yo creo que yo dije un montón de cosas en mi cabeza que me lo preguntabas y se me venían ejemplos y un montón de ejemplos, entonces ahí creo que me revolví con muchas cosas y me contuve porque historias detalladas, súper interesante, creo que pasé en un montón de Netflix, creo que con la psicogenealogía Netflix tendría un montón de cosas por sacar nuevas. Sí, hay muchas series que pueden aportarle a ese análisis que uno puede hacer. Muchas, muchas gracias por pasar por Conecta, de verdad, qué rico esta conversación. Yo creo que la tenemos que volver a invitar. Ustedes que dicen oyentes, ¿cierto? Hay que volverla a invitar. Vamos a tomarnos unos días en Conecta de descanso. Volveremos ya en enero, pero sí queremos recomendarles que sigan escuchando algunos de esos episodios que, por ejemplo, no escucharon este año. Vuelvan a escuchar esos episodios. Hemos tenido varios episodios estrella. Tuvimos muchos cambios este año, así que pasamos del audio al audio y video. Tenemos un montón de cosas que pasaron súper lindas, crecimos en seguidores. La idea es que ustedes también nos empiecen a seguir. Los que nos están escuchando por primera vez, bienvenidos a poner suscribir, tanto en YouTube como en Spotify y en nuestras redes sociales. Y recuerden, y por acá les voy a dejar los links, que nos pueden también donar y seguirnos en cada una pues, de estas redes. Gracias, gracias, gracias infinitas. Un cierre de año muy amoroso y que venga un 2025 lleno de tranquilidad, de abundancia y de muchas posibilidades. Nos vemos y nos oímos próximamente en Conecta. Gracias por acompañarnos en Conecta. Síguenos en nuestras redes sociales @podcast.conecta en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Déjanos tus comentarios. Recuerda que puedes contactarnos en el correo de nuestra productora y terapeuta cataisaortiz@gmail.com. Hasta la próxima y recuerda, estamos conectados por nuestras raíces.